Bien, hola a todos jóvenes, ¿qué tal? Les saluda nuevamente el profesor Freddy Collavino. Recién también saludo de parte de la Academia César Vallejo y espero pues que todos se encuentren bien de salud en casa y también la familia. El día de hoy nosotros vamos a desarrollar el tema que corresponde a la semana número 9 en el curso de Geografía. ¿Sí? Y ese tema es vertientes hidrográficas del Perú. De forma general, cuando tú y yo hablamos sobre las vertientes hidrográficas en el Perú, hablamos sobre los ríos, ¿cierto? Los ríos presentes en territorio peruano. Solo que el concepto vertientes, como vamos a ver en unos momentos, es un poquito más amplio que eso. Para empezar, aquí aparece el contenido temático. Vamos a hablar sobre las características de las vertientes del Pacífico, los principales ríos que allí existen, las características de la vertiente del Amazonas, los principales ríos que allí existen y también sus formas de aprovechamiento. En este tema es importante aprender las formas de aprovechamiento que tienen este conjunto de ríos. Ahora, cuando nosotros hablamos de las vertientes hidrográficas, es necesario que recordemos lo siguiente. ¿Qué es una vertiente hidrográfica? Bueno, una vertiente hidrográfica es todo un conjunto de ríos. Sí, una vertiente hidrográfica es todo un conjunto de ríos. Por ejemplo, en el Perú tú tienes esto, ¿no? Este es el paisaje típico del territorio peruano. Esta zona que yo grafico por aquí es la cordillera occidental de los Andes, ¿sí? La cordillera más alta, por acá hay cordilleras más bajas, que son la central y la oriental, ¿sí? Y esta cordillera tiene una función. ¿Cuál es la función de esta cordillera? Como acá hay nevados, lo que ocurre con esos nevados es que se derriten, y el deshielo de esos nevados permite que surjan corrientes de agua, ríos, que se movilizan por este lado, ¿sí? Por el lado, ¿sí? Por el lado occidental de la cordillera. Y también hay un conjunto de ríos que se movilizan por aquí, por el lado oriental de esa cordillera, de esa cadena. Entonces, ahí surge el concepto de vertiente. ¿Por qué? ¿Qué es una vertiente? Una vertiente es todo un conjunto de ríos, ¿sí? Que se mueven en un sector de la cordillera y que desembocan en un lugar común. Y a partir de la desembocadura, esos ríos o esa vertiente comienza a tener la denominación. Por ejemplo, estos ríos que están por aquí van a desembocar en el Océano Pacífico. Se llamará en conjunto ríos de la vertiente del Pacífico. Los que están por aquí van a desembocar en el Amazonas y luego en el Atlántico. Se llaman ríos de la vertiente del Amazonas o Atlántico. Otros, en cambio, pocos, van a desembocar ¿dónde? En el Titicaca. Y tienes tú también a la vertiente del Titicaca. Entonces, ¿qué es la vertiente? Es un declive, es un lado de la cordillera por el cual desciende o se moviliza un conjunto de ríos que finalmente desemboca en un lugar común. ¿Está bien? Por eso es que nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de las vertientes hidrográficas en el Perú, tomamos en cuenta siempre que estas existen por la presencia de la cordillera, por la presencia de la cadena occidental. Sin esa, no tendríamos nosotros por allí la presencia de vertientes. Ahora, eso, por ejemplo, está también desarrollado aquí, ¿no? Es importante que tú recuerdes, por ejemplo, que el Perú es uno de los países que tiene mayor cantidad de agua dulce presente en ríos. Tenemos casi el 2% de agua dulce presente en los ríos. Ahora, siempre en el caso de las vertientes, para el caudal de los ríos, para la cantidad de aguas que existe en un río, influye su condición climática. Si el territorio por el cual está pasando ese río es un territorio de clima tropical, llueve mucho, los ríos son caudalosos. Si ese territorio por el cual nace o está atravesando un río llueve poco o llueve solo estacionalmente, los ríos no son tan caudalosos y tienen más agua en una estación, la estación lluviosa, y menos agua en la estación seca. La cordillera, dice aquí, de los Andes es la principal divisoria de aguas y existe, este es importante, una desigual distribución, ¿sí? Una desigual distribución del agua a partir de la presencia de las vertientes. La vertiente del Pacífico, por ejemplo, que está por aquí, que se caracteriza por estar en la costa, ¿sí? Tiene el 1,8% de aguas. Del 100% de agua presente en ríos, ahí hay 1,8%. La vertiente del Amazonas que está por aquí, toda esta zona, ¿sí? Incluso que es la zona más grande territorialmente, ese sector o esa zona concentra el 97,7%, ¿sí? De agua dulce presente en ríos. Y esta vertiente, la más pequeña, la vertiente del Titicaca, tiene 0,5% de aguas.
Ahora, aquí influye otra situación. Cuando tú hablas de las vertientes, como hay formas de aprovechamiento que van a tener las aguas de esos ríos, también es importante analizar cómo está distribuida la población. Por ejemplo, donde hay poca agua, ¿sí? Poca agua, 1,8% está el 62% de la población. 33% de la población está donde hay más agua, y donde hay menos agua en todas las vertientes, hay el 4% de la población, que es básicamente el departamento de Puno. Ahora, es importante, por ejemplo, que tú tomes en cuenta también esto, que cada uno de estos ríos, como forma una cuenca, cada uno de estos ríos va a tener una cuenca específica. Tú y yo utilizamos el término o el nombre cuenca exorreica cuando esos ríos logran desembocar en el mar. En el Pacífico, por ejemplo, casi todos los ríos tienen cuenca exorreica, desembocan en el mar. Igual en el Amazonas, cuenca exorreica, desembocan en el mar, en el Océano Atlántico. Pero los ríos de la vertiente del Titicaca presentan cuenca endorreica. Se utiliza, recuerda tú la palabra endorreica, ¿cuándo? Cuando ese río desemboca en un lago. ¿Está bien? Cuando desemboca en un lago. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, con relación al régimen? El régimen es cuánto varía el caudal, ¿se acuerdan ustedes? A lo largo del año. Tú estás en el Pacífico, por ejemplo, el río Rímac. El río Rímac en el verano tiene más agua. En el invierno tiene poca agua. ¿Por qué? Porque ese río nace en la sierra, la cadena occidental. Y ahí en esa zona, en la cadena occidental, llueve bastante en el verano. Sierra, pues. Sierra llueve bastante en el verano. Desde el verano se alimenta de aguas. Y en el invierno tiene pocas aguas. Amazonas es distinta. Ahí la cantidad de aguas del río no varía, así sin importar que sea verano, otoño, invierno, primavera. Casi siempre la misma cantidad de aguas. Por eso se utiliza la palabra régimen regular. ¿Qué significa? Que no hay mucha variación en cuanto a su cantidad o caudal de aguas. Y la vertiente del Titicaca también es irregular porque nace en la sierra esos ríos. Y como nace en la sierra ¿cuándo está lloviendo siempre en el verano. Invierno tienen poca agua, régimen irregular, hay mucha variación. Navegabilidad, por ejemplo, los únicos ríos navegables, sí, los únicos ríos navegables son los ríos de la vertiente del Amazonas, pero no son navegables en todo su recorrido. Recuerda tú que los ríos tienen un curso alto, un curso medio y un curso bajo. En el curso bajo, ahí son navegables los ríos de la vertiente del Amazonas. E incluso esos ríos en el curso bajo, cuando se movilizan formando grandes curvaturas llamadas meandros. ¿Está bien? A ver, siguiente. Dicho esto, cuáles son las características que yo voy a encontrar en los ríos de la vertiente del Pacífico? Algunas características. Para empezar, siempre que nosotros hablamos de la vertiente del Pacífico, es esto, te decía, ¿no? Es la zona occidental, ¿no? Eso es la vertiente del Pacífico, esta zona. Todo esto es lo que ocupa la vertiente del Pacífico, este lugar, este sector. Claro, y es el declive, o es el sector, sí, el lado occidental de la cordillera. Siguiente característica, representa, o esa vertiente, del 100% del territorio peruano, cubre casi el 22%. Posee, hace un momento lo habíamos visto, el 1,8% del recurso hídrico. Y aquí se forman, o hay 53 ríos importantes. 53. Y cada uno de esos ríos forma cuencas. Por eso dice 53 cuencas hidrográficas. Hay gran concentración poblacional y es aquí donde se han desarrollado, ¿sí? Por las características propias de la costa desértica, se han desarrollado gran cantidad de obras hidráulicas, represas, reservorios, centrales hidroeléctricas. Las represas con la finalidad de abastecer de agua a la agricultura y también a centrales hidroeléctricas, y los reservorios con uso exclusivo para la agricultura. Como se ve aquí en la imagen, ¿no? Ahora, ¿qué características, por ejemplo, yo voy a encontrar de estos ríos? Estos ríos son transversales. Se mueven así, mira. Todos los ríos se mueven así, de este a oeste. El único que no es transversal es el Santa. El Santa se mueve así. Primero de sur a norte y después de este a oeste. ¿Sí? El Santa. Pero es un caso excepcional. Presentan cuenca endorreica, casi todos. Sí, hay solamente dos ríos que no logran desembocar usualmente en el mar, y por esa razón se le llaman ríos arreicos. Son el río Ica y el río Piura. Pero el resto sí desemboca en el mar. Régimen irregular, ¿qué significa? Significa que aquí, durante el año, la presencia de aguas no es constante, sino que es variable. Es variable, repito. La presencia de aguas es variable.
Aquí tú vas a encontrar más aguas en verano. ¿Por qué? Porque los ríos y su caudal, su volumen de aguas, dependen de las lluvias de la sierra. El clima andino, lluvioso en verano. Como llueve en verano, esos ríos se alimentan de bastante agua, el caudal sube. Y cuando es invierno y no hay lluvias en la sierra, el caudal baja. A esa variación del caudal durante el año, tú y yo le llamamos régimen. Y cuando varía notoriamente, se utiliza la palabra régimen irregular. Son torrentosos, ¿por qué? Porque se desplazan por zona accidentada, están así. Tú te das cuenta, en este lugar, ese río necesariamente es torrentoso. Aquí es torrentoso. En la zona baja, en la costa, ya el río comienza a formar valles, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, es torrentoso y forma cañones. ¿Está bien? Forma cañones. Siguiente, ¿qué otra característica tengo? Ahí está, ¿no? Lo que yo te decía, forman cañones. Y esta es una imagen de un cañón. Tú ves cómo el río ha erosionado. Y esa zona incluso puede ser aprovechada ya en un futuro, ¿para qué? Para construir una represa o, en su defecto, una central hidroeléctrica. Ahora, forman valles fértiles, lo que hace un rato te decía, en la costa. Esos valles de la costa se llaman también valles transversales o conos deyectivos. Ahora, ¿cuáles son esos ríos más importantes de la vertiente, profesor? Son 53. Hay que hablar de los 53, profesor. Es bien complicado, ¿no? Hay que priorizar aquellos ríos que usualmente han sido objeto de pregunta examen. Por ejemplo, tú tienes el caso del río Chira y el caso del río Santo. El río Chira es un río internacional. ¿Por qué? Porque es fronterizo con el Ecuador. Cuando nace en el Ecuador, ese río se llama río Catamayo. Y este río es considerado el más irregular de la vertiente. ¿Qué te imaginas tú? Cuando es invierno tiene poquísima agua. Y cuando es verano, su caudal se incrementa muchísimo. ¿Está bien? Se incrementa muchísimo. Como esta zona es una zona agrícola, el valle del río Chira es una zona agrícola, aquí se ha construido un reservorio, que es considerado el reservorio más extenso de todo el Perú. Ese reservorio se llama el reservorio de Poechos. Esas aguas brindan, ¿qué cosa? Recurso hídrico para la agricultura en el valle del río Chira y parte del valle del río Piura. Luego tienes el río Santa. El Santa es considerado el río más caudaloso de toda la vertiente. De todos los ríos que nosotros vamos a encontrar en la vertiente, este es el más caudaloso. ¿Qué hace lo que hace? Forma el callejón de Guaylas. ¿Sí? Forma el callejón de Guaylas y luego perfora a la Cordillera Negra para formar el Cañón del Pato. El Cañón del Pato es famosísimo porque ahí se ha construido la central hidroeléctrica de Guayanca. Esta es una de las centrales más importantes de la costa. Finalmente, como este río tiene bastantes aguas, sus aguas se han utilizado para hacer obras de irrigación, como ya hemos visto en temas anteriores. Irrigaciones como Chavimochic y Chinecas. Chavimochic es todo un conjunto de pampas, recuerda tú que está en La Libertad, y Chinecas es un conjunto de pampas que está en Ancash, en la costa de Ancash. Entonces aquí se ve justamente cómo se han construido estos canales de irrigación, aprovechando sí, el volumen de aguas que tiene el río Santa, que es el más caudaloso de la costa, recuerda tú. Luego también tú tienes la presencia del río Rímac. Bueno, el Rímac es el río que es considerado como el río más aprovechado en el aspecto urbano y también industrial. Si tú te das cuenta, el valle del río Rímac, que es donde nosotros estamos la mayoría si somos de Lima, concentra el 30% de la población, pues, ¿no? La Lima concentra casi 10 millones de habitantes. Eso es bastante. Y también, por ejemplo, se utiliza para producir energía, por eso dice aprovechamiento industrial. El valle del río Rímac es el río Rímac es el río que tiene más centrales hidroeléctricas en todo el Perú. Tiene 5 centrales hidroeléctricas. Huinco es la central más importante que tiene y es la segunda central hidroeléctrica en tamaño del Perú. Sí, la segunda en tamaño. Forma un cañón que es el cañón del Infiernillo. ¿Está bien? Y aquí también se han construido reservorios, ¿sí? Como Tamboraca y Yuracmayo, para favorecer a la agricultura en zonas altas y medias del río. Ahora, el río Ica, este es el río Arreico, y que yo te decía, ¿no? ¿Qué significaba Arreico? No desemboca. ¿Y por qué? Porque este río tiene demasiado uso agrícola. La agricultura intensiva, desaparecen las fuentes de agua, la seca, joven. Y esa agricultura intensiva que se concentra aquí en el valle, permite, por ejemplo, que se pueda hacer qué cosa, o se pueda cultivar vid, uvas, algodón, espárragos, etc. Aquí, por ejemplo, como este río es un río, ¿sí? Arreico,
¿sabes qué se ha hecho? Como Ica limita con el departamento de Huancavelica, lo que se ha hecho es que de lagunas que están en la parte alta de Huancavelica, se trae aguas para abastecer al río Ica. Y cuando se trae aguas así, ¿no? Se moviliza aguas a grandes distancias, esas obras se llaman trasvase. ¿Por qué se llama trasvase Choclococha? Porque Choclococha es la laguna que está en Huancavelica, de la cual se trae aguas, perdón, para alimentar al río Ica. Y de esa manera no esté seco, de forma permanente. Ahora, ¿qué pasa con la vertiente del Amazonas? Bueno, la vertiente del Amazonas, si nosotros quisiéramos repasar, es la zona oriental, hace un rato te decía, cubre el 76% del territorio, aquí está el 97,8% del agua, y aquí también se hacen obras hidráulicas, ¿no? Hay represas, hay reservorios. Hay presencias centrales hidroeléctricas, pero estos ríos, al igual que los ríos de la vertiente del Pacífico, presentan niveles de contaminación altos, producto de la minería, o en todo caso producto de la extracción petrolera. La minería genera contaminación en las partes de sierra, porque estos ríos, los de la vertiente del Amazonas, son ríos que nacen en la sierra y luego se van a la selva. Nacen en la sierra, repito, y luego se van a la selva, que son ríos andino-amazónicos. Cuando están en la sierra son contaminados por la minería, y cuando están en la selva, casi todos son contaminados por extracción petrolera. ¿Cuáles son algunas características de estos ríos? Estos ríos son longitudinales, mira. Fíjate acá, el Marañón es longitudinal. ¿Por qué longitudinal, profe? Porque van así, de sur a norte o de norte a sur, de arriba a abajo. Presentan cuenca exorreica, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos se juntan, todos estos ríos que vamos a mencionar se juntan para formar el Amazonas. Y luego el Amazonas pasa por Colombia y Brasil y llega hasta el Atlántico. Es exorreico, pues. Esa cuenca es exorreica. Esa vertiente es exorreica. Tienen régimen regular, sí, por su condición climática. En la selva, recuerda, tú hay clima tropical, lluvia todo el año. Y además de eso son caudalosos. Y son torrentosos cuando están en la sierra y cuando están en la selva alta para formar pongos, ¿sí? Pero ya en la parte baja son meándricos. Cuando están en la selva baja son meándricos. Y al ser meándricos se convierten estos ríos en navegables. ¿Saben? Se convierten en navegables. Ahora, es importante que tú también tomes en cuenta esto. Estos ríos confluyen, ¿sí? Estos ríos confluyen, es así. Para que se forme el Amazonas tienen que confluir varios ríos. Por ejemplo, este río que está por aquí, el Apurímac, es considerado la naciente remota del Amazonas. Sí, es considerado, repito, la naciente remota del Amazonas. El Apurímac se junta con este río que es el río Mantaro. Ambos se juntan y se forma el río N. La unión de dos ríos se llama confluencia. Les confluyen Mantaro y Apurímac y se forma el río N. Cuando se ha formado el río N confluye con el Perené. ¿Sí? Río N y Perené confluyen y se forma ¿quién? Se forma el río Tambo. Luego, el Tambo confluye con este río el Cusco, que se llama Urubamba, y se forma el Ucayali. Ese río, Ucayali, es considerado el río más extenso de todo el Perú. En el Perú, el Ucayali es el río más extenso. En el mundo, lo es el Amazonas. ¿Por qué? Porque cuando te hablas del Amazonas para el mundo, tú te vas hasta su naciente remota. ¿Dónde es su naciente remota? El Apurímac. Y mides toda su extensión, y el Amazonas es el río más largo del mundo. Escucha, por este lado viene el río Marañón. El Marañón no es tan largo como el Ucayali, pero es más caudaloso que el Ucayali. Y tiene un afluente. ¿Qué es un afluente? Es un río pequeño que le da aguas a un río más grande. Tiene un afluente que se llama Guayaga. Ahí está. El Marañón y el Ucayali se juntan, confluyen y se forma recién el río Amazonas. ¿Viste? Todo ese proceso es una confluencia de varios ríos para que surja el Amazonas. Ahora, vamos a analizar aquí rapidito cuáles son los ríos más importantes de esta vertiente. De hecho, tiene que estar sí o sí el Amazonas. El Amazonas tiene como origen remoto el Nevado Mismi, Cordillera Chila. Su primer nombre entonces, por ahí, ¿será quién? Será Río Apurímac. Nace en Arequipa, mira. Se forma directamente, comienza a tomar el nombre de Amazonas cuando se juntan el Ucayali con el Marañón. ¿Está bien? Ucayali con el Marañón. Y tiene puertos. Esos puertos fluviales porque están en ríos, son importantes. ¿Para qué? Para el desarrollo del comercio.
El puerto de Iquitos es el puerto más importante del Perú, el puerto fluvial más importante del Perú. Y luego está Caballocoche, es un puerto más pequeño. Presenta la cuenca, ¿sí?, más caudalosa y extensa del mundo. Si tú evalúas, el Amazonas, si bien es cierto, pasa por Perú, pasa por Colombia, por una parte pequeña de Colombia y por Brasil, hay ríos que van desde Bolivia, imagínate tú, desde Ecuador, desde Venezuela, y le dan sus aguas al Amazonas. Esto hace que la cuenca del Amazonas sea muy extensa. Y no solo eso, como confluyen miles de ríos, más de 1000, son afluentes al Amazonas, más de 1000 ríos, este río se convierte en sumamente caudaloso. Pues. No solamente es el más extenso del mundo, es también el más caudaloso. ¿Está bien? Ahora, luego del Amazonas, ¿a quién tienes? Al Ucayali. El Ucayali se origina, te decía yo, por la confluencia del Tambo y el Urubamba. Es el más extenso y sinuoso del Perú. ¿Qué significa, profesor, sinuoso? Meándrico. ¿Sí? Los ríos en la parte baja, en la selva baja, generan curvaturas. Esas curvaturas son los meandros. Y es navegable, dice por aquí, en todo su curso. Todo el Ucayali es navegable. Profe, ¿el Marañón es navegable? No, porque el Marañón se desplaza casi siempre por sierra y por selva alta. Es navegable en un tramo muy chiquitito el Marañón. En cambio, el Ucayali es navegable en todo su recorrido. También el Amazonas es navegable en todo su recorrido. Algunos puertos que encontramos acá. Este río, el Ucayali, es el río que en el Perú tiene más puertos fluviales. Por ejemplo, está el famoso puerto de Pucallpa, la capital de la región Ucayali, el puerto Atalaya, el puerto Bolognesi, etc. Luego tienes al río Marañón, ¿sí? Y tienes también al río Mantaro. El río Marañón, ¿dónde surge? Surge en el nudo, ¿se acuerdan de los nudos? Surge en el nudo de Pasco, en una laguna, que se llama la laguna del Auricocha. Este río es considerado, ¿sí?, el más caudaloso de la vertiente del Amazonas, sin contar al Amazonas, ojo. ¿Sí? Y es tan torrentoso que forma pongos, y forma 16 pongos, imagínate, el río con más pongos en el Perú. Por esa razón se considera que este es el río que tiene mayor potencial energético, porque puedes construir más centrales, pues. Otra característica es que este río es el que atraviesa más departamentos, por eso más interdepartamental. Finalmente es navegable en un tramo chiquitito, tiene un puerto chiquito que se llama el Pongo de Borja. El Pongo Manseriche lo forma el Marañón y es el más famoso porque es el más extenso. Y luego tenemos el río Mantaro, ¿no? Nace también en el nudo de Pasco, en la laguna de Chinchaycocha, y forma un pongo, el Pongo del Mantaro. Y aquí se han construido centrales hidroeléctricas. Santiago Antúnez de Mayolo y también Restitución. Ambas están en el departamento de Huancavelica. ¿Por qué? Porque el Mantaro pasa por Huancavelica también, pues. Y Santiago Antúnez Mayolo es la central hidroeléctrica más potente del Perú, es la que genera más energía en el Perú. Casi el 40% de energía que tú y yo consumimos en todo el país la produce este río. Forma el Valle del Mantaro. Ya hemos visto, el Valle del Mantaro, ¿qué es? Es el Valle Interandino más extenso, más poblado, más productivo. El Valle Interandino más importante. Atraviesa Junín, una parte de Apurímac, una parte de Huancavelica. Y cerca de esta zona está el famoso Braen, ¿no? Pasa incluso ese río cerca a la refinería de La Oroya. Y por esa razón, ¿sí? Mira, por ejemplo, el caso del Marañón, pasa cerca a la refinería de La Oroya, ¿no? ¿Qué significa entonces? Significa entonces que presentan estos ríos, los de la vertiente del Amazonas, niveles de contaminación. Vamos a ver cuáles son por allí las posibles causas de esta contaminación generada por los ríos. ¿Está bien? Miren, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los ríos, ¿sí?, de esta vertiente, los ríos de esta vertiente tienen contaminación por relaves mineros. Caso, la cuenca del río Mantaro. El río Mantaro pasa cerca a La Oroya. Y cerca a La Oroya hay un río, ¿no?, que es el río Yauli. Ese río Yauli recoge los desechos de la contaminación de la refinería. Y estos van directamente al río Mantaro, perdón. El río Mantaro se contamina. El Marañón es un río que en su cuenca tiene las mayores reservas de petróleo del Perú. Incluso en los 70, por esa razón es que se mandó construir ahí el oleoducto norperuano, para que todo ese petróleo llegue hacia la costa. El gran problema es que el oleoducto, como no recibe mantenimiento, y también producto de que ya ha pasado un tiempo, tiene siempre, constantemente, roturas. ¿Y esas roturas qué significa? Que el petróleo sale y el petróleo va contaminando distintas zonas o distintas fuentes de agua. Genera contaminación.
Y eso ocurre con el río Mantaro, el río Marañón, perdón. El río Marañón está contaminado por esa razón, derrames petroleros. Y también en zonas de la selva, caso Madre de Dios, ustedes saben, por ejemplo, que hay minería informal, ¿no? Y esa minería informal, ¿qué significa? ¿Qué significa? Bueno, ahí se extrae oro y para extraer oro se utilizan elementos sumamente contaminantes como el mercurio. Aparte que se devasta el bosque, se arrasa con el bosque, se utiliza el mercurio y el mercurio contamina las fuentes de agua. Y al contaminar las fuentes de agua, entenderemos nosotros que vamos a encontrar, ¿qué cosa? Graves daños a los ríos. Y esto afecta a la población, porque la población utiliza los ríos con fines agrícolas, utiliza los ríos con fines de consumo, utiliza los ríos o las aguas de los ríos con fines recreativos. Entonces, el hecho de que las aguas estén contaminadas tiene impactos económicos, sociales, salud para la población. ¿Está bien? Entonces, hasta aquí hemos visto el tema vertientes hidrográficas del Perú. Más bien, reiterarles el saludo. Espero que el tema haya sido claro y que también te pueda ayudar para poder resolver tu práctica. Nos vemos hasta otra ocasión. Saludos para todos ustedes.